En la norma IFS Food versión 8, cuando encontramos los términos de basado en el riesgo o según el nivel de riesgo, nos estamos refiriendo a tener un enfoque en el que las actividades, controles o procedimientos de seguridad alimentaria se implanten y donde se priorice en función del riesgo que presenta para la seguridad del producto que estamos certificando. Este enfoque se centra básicamente en identificar, evaluar y gestionar los riesgos que puedan afectar a la seguridad alimentaria siempre con el máximo objetivo de minimizar o eliminar ese riesgo. En este capítulo vamos a ver la importancia que tiene evaluar correctamente los riesgos, porque así vamos a determinar cómo vamos a implantar estos requisitos. Hola, yo soy Marife Montes y te doy la bienvenida a este episodio número 5 de mi podcast sobre inocuidad alimentaria, donde en cada episodio estamos tratando herramientas, trucos, consejos, requisitos y mucho más para sacarle el máximo partido a tu sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Suscríbete a este podcast desde tu reproductor habitual o desde mi página web marifemontes.com, donde además vas a encontrar los apuntes de este episodio. ¿Sabes cuántas veces aparece o viene en la norma que el requisito debe implantarse basado en el riesgo? Pues mira, si yo no he contado mal, estaría entre 24 y 27 veces, ya que tiene algunos matices según cómo lo interpretemos. Así que vamos a ver cada uno de estos requisitos que tenemos que implantar en función de ese análisis de riesgo. La versión 8 de la norma IFS Food, ¿vale?, de la que siempre vamos a hablar en este podcast, como muchas otras normas, enfatiza muchísimo la necesidad de ese enfoque basado en el riesgo. Cada vez más las normas lo que van pidiendo es eso, que nos basemos en el nivel de riesgo particularmente que tendríamos dentro de nuestra actividad, de nuestro producto, de nuestros procesos o de nuestra industria, de nuestras instalaciones. Esto realmente significa que la gestión en seguridad alimentaria se debe de basar en identificar y gestionar ese riesgo específico e inherente que tendremos en nuestros procesos productivos. Para analizar lo que significa basado en el riesgo, según la norma IFS, debemos de seguir una serie de pasos. En primer lugar sería identificar los peligros. Este es el primer paso que tenemos que llevar a cabo, que es identificar todos esos peligros potenciales que pueden afectar a la seguridad alimentaria a lo largo de tu proceso o de tu producto. Aquí estos peligros van a incluir, o debemos de incluirlos dentro de la categoría de peligros biológicos, químicos, físicos, peligros que van a estar relacionados a lo largo de toda la cadena de suministro y, por supuesto, de la manipulación de los alimentos. Yo aquí realmente añadiría también peligros en materia de eficiencia del proceso o factores externos que puedan afectar negativamente al proceso que estamos evaluando. Una vez que hemos identificado los peligros, vamos a pasar a una siguiente fase, que sería la de evaluar el riesgo. Ya hemos identificado, como hemos dicho, los peligros, ahora vamos a evaluar con qué probabilidad de ocurrencia y qué impacto tendría sobre la seguridad alimentaria de este proceso productivo o de nuestro producto. Y esto es lo que nos va a ayudar a priorizar o a clasificar los riesgos según su importancia y vamos a ordenarlos según ese nivel de significancia. Debemos de pasar a una tercera fase que sería ya, una vez identificado y clasificado estos riesgos, vamos a controlar el riesgo. Es decir, hemos evaluado el riesgo, debemos de establecer medidas de control totalmente efectivas para minimizar o eliminar este riesgo que nosotros hemos identificado y que lo hemos clasificado según ese nivel de significancia o de importancia. Y todas estas medidas van a incluir buenas prácticas de higiene, controles de calidad, formación o capacitación del personal, monitoreo constante. Es decir, ya tenemos todos estos riesgos clasificados y ahora vamos a controlarlos. Y no podemos dejar atrás una siguiente fase que sería la documentación, porque es aquí donde la norma IFS Food nos dice, oye, todos aquellos requisitos que nosotros implantemos tienen que tener un sustento, tienen que tener un respaldo documental, que sería la manera más exhaustiva de gestionar todo este proceso, todas estas fases de evaluar los riesgos, de controlar los peligros. Es decir, si no tienen un sustento documental, no podremos evidenciar que lo estamos manteniendo. Y este sustento documental no solo va a ser de procedimientos o instrucciones, sino que también debemos de mantener una serie de registros detallados donde van a quedar reflejados todos estos controles y donde vamos a asegurar y vamos a poder verificar que efectivamente estamos cumpliendo con estos controles.
Y ya para terminar tendríamos una última fase, que sería la de revisión y mejora continua. Es decir, que nosotros siempre en todos nuestros sistemas nos vamos a basar en una mejora continua. No es un proceso estático, nuestro sistema tiene que estar dinámico, vivo y tiene que mejorarse continuamente en función de los datos que hemos ido registrando, analizando y determinando sus oportunidades de mejora. Es decir, que debemos de revisar y actualizar regularmente todas estas evaluaciones de riesgo y todas las medidas de control que tenemos implantadas para asegurar que siguen siendo eficaces. La mejora continua en realidad es totalmente esencial para mantener altos niveles de seguridad alimentaria. Aquí te he puesto un resumen, ¿vale?, de las fases que hemos dicho de identificación de peligro, de evaluar los riesgos, controlar los riesgos, documentarlos y luego revisarlos. Esto sería una primera fase para evaluar este riesgo. Y ahora vamos a pasar a ver algunos de los ejemplos de aquellos requisitos que nos pide la norma IFS que implantemos y que lo hagamos siempre teniendo en cuenta basado en el riesgo según el nivel de riesgo. Vamos a ver los más relevantes, ya que, como te he dicho, hay entre 24 y 27 requisitos que tenemos que implantarlos según ese nivel de riesgo. No nos daría tiempo en este podcast. Yo he querido destacar aquellos los que, pues mis alumnos de mi plataforma siempre me van trasladando dudas o los que yo veo que tienen mayores dificultades para entender cómo debemos de evaluar ese nivel de riesgo para así determinar la forma de implantar este requisito. Quiero dejar claro que aquí sería el cómo yo lo haría, ¿vale? Es mi interpretación y está también basado en mi experiencia. No es la única alternativa, es decir, que tú puedes optar, una vez que escuches este podcast, puedes optar por esta alternativa que yo te propongo o cualquiera que tú consideres que puede ser válida. Aquí sí es verdad que siempre te digo, oye, pues aquella que tú adoptes en tu sistema de seguridad alimentaria, que te quede totalmente claro, que sea sólido y que sea defendible la opción que tú has optado en ese análisis de riesgo. Así que pues vamos a empezar viendo ya algunos de estos requisitos de la norma, cómo los vamos a interpretar y cómo haríamos esa evaluación de riesgo para determinar la implantación del requisito. También quiero comentarte que cuando te descargues los apuntes de este podcast, ahí sí que vas a encontrar todos y cada uno de los requisitos que la norma IFS nos pide que evaluemos el riesgo para poderlo implantar. Ahora aquí en este podcast vamos a destacar algunos de ellos, pero en los apuntes sí que los vas a encontrar todos. Así que venga, comenzamos con el primero. Tenemos un primer requisito que sería la planificación de oportunidades de mejora extraídas de la revisión por la dirección. Este lo vas a encontrar en el punto 1.3.3. En este requisito, lo que la norma nos pide es que planifiquemos inversiones de mejora en nuestras infraestructuras basadas en el riesgo. Y aquí nos preguntamos, ¿pero qué riesgo? Aquí el riesgo sería de que tengamos infraestructuras deficientes que van a afectar negativamente al proceso o que afectan negativamente al producto. Todos estos datos nos los puede proporcionar los resultados de las inspecciones que estamos llevando a cabo, que también es requisito de norma, de nuestras infraestructuras y que las tendremos planificadas dentro de nuestro sistema de gestión. Aquí en este caso lo que yo te aconsejo es que todas estas inspecciones que nosotros hagamos, que se van a trasladar la información de esa inspección a informes, es que estos informes sean medibles, es decir, que podamos tener una puntuación para que así veamos la tendencia de estas puntuaciones y podamos determinar oportunidades de mejora, por ejemplo, que las tengamos estas puntuaciones según según zona, según área de nuestra industria, y así podemos nosotros ya determinar si hay zonas que están más deficientes que otras, ¿no? O si ha habido momentos del año en los que también esa deficiencia se ha visto plasmada en estos informes de inspecciones por determinados periodos productivos de bajo nivel o porque tengamos periodos vacacionales y veamos que hay menos recursos humanos y ahí el resultado de las inspecciones también se ve afectado. Es decir, que nosotros podemos determinar aquí bastantes indicadores de medida que nos pueden dar lugar a pensar dónde está el riesgo a nivel de infraestructura. Luego tenemos un requisito que también ha entrado nuevo, no el requisito en sí, pero sí la forma como se ha quedado expresado en la versión 8 de la norma, que lo encontramos en el punto 3.2.3 de la norma, donde nos va a establecer la frecuencia para la revisión del cumplimiento de los requisitos de higiene. Y la parte nueva que tenemos es que nos dice la norma, al menos hazlo cada 3 meses. Pero por supuesto, al menos cada 3 meses y siempre que además, esté basado en el riesgo. Porque ¿esto qué quiere decir? Que no es que yo tenga que hacer
mis inspecciones de buenas prácticas cada 3 meses. La norma nos dice, evalúa tu riesgo, determina tu frecuencia, pero ten en cuenta que esta frecuencia nunca va a ser más de 3 meses. Aquí podrías preguntarte, ¿qué ocurriría si yo no reviso el cumplimiento de las buenas prácticas cada mes? ¿Qué peligros pueden aparecer si no reviso las buenas prácticas? ¿Qué resultados estoy teniendo hasta ahora en las inspecciones de buenas prácticas? ¿Tengo muchísima rotación de personal? ¿Cuánto personal tengo? ¿Vale? Todo esto son preguntas, ideas que puedes ir haciéndote en función de la respuesta. Te va a ir dando una frecuencia u otra. Aquí nunca vamos a encontrar una respuesta concreta. Son dudas que siempre me preguntan mis alumnos. Oye, ¿cada cuánto tengo que hacer la revisión? Y están esperando que yo les responda. Pues hazla cada mes o cada 15 días. No, ¿vale? Aquí no podemos tener una respuesta concreta porque va a estar muy determinada en función del riesgo y de la situación de cada empresa. El que nosotros fijemos nuestra propia periodicidad es realmente lo importante para tener un control efectivo y es lo que te va a aportar ese valor positivo en tu sistema, que lo tengas totalmente personalizado y ajustado a tu necesidad, ¿vale? Aquí es verdad que también te digo, no todo el año tenemos que estar haciendo las inspecciones de las buenas prácticas con la misma periodicidad. Podemos tener, por ejemplo, periodos de máxima producción en los que durante, por ejemplo, 6 meses estemos haciendo esa revisión quincenal y luego cuando tenemos periodos de baja productividad donde tenemos, por ejemplo, el personal al 50%, pues sí que podemos alargarlo quizás a una periodicidad mensual. Por eso digo que todas las periodicidades que nosotros adoptemos siempre estén respaldadas y justificadas con ese análisis de riesgo, teniendo en cuenta, por ejemplo, la respuesta a las preguntas que yo te he puesto de IDEA. Hay otro requisito que también, bueno, pues aparece como nuevo en la versión 8, que sería en el 345 sobre la disposición del lavamanos en las instalaciones. Siguiendo la línea de los puntos anteriores, aquí lo que tenemos que ayudarnos es con un plano de las instalaciones y ubicar dónde vamos a colocar los lavamanos. Está claro que en actividades de máximo riesgo, por supuesto, vamos a tener lavamanos en las zonas donde se esté llevando a cabo la manipulación del producto. Aquí es totalmente obligatorio y mandatorio por la norma ubicar los lavamanos. Pero nos dice la norma, oye, ten en cuenta también, según tu análisis de riesgo, si vas a necesitar lavamanos fuera de estas áreas en las que ya de por sí son obligatorias, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Imagínate que estamos en la zona de recepción de materias primas y requerimos de una toma de muestra de estas materias primas que estamos recibiendo, donde pues tenemos que abrir un paquete o tenemos que manipular de alguna manera el producto para tomar esta muestra. Pues aquí va a aparecer un nuevo riesgo de esa manipulación del producto, donde nosotros vamos a determinar la necesidad de colocar un lavamanos por estas condiciones que estamos hablando de la toma de muestra. Pues este sería un ejemplo, creo que muy visual, donde colocaríamos un lavamanos fuera de esta zona de manipulación directa del producto, obligatorio por la norma, pero que también tendríamos que determinarla en nuestro sistema. Continuamos con el punto 4992, donde tenemos que definir el plan de muestreo del agua potable. Este requisito realmente está dando muchísimo que hablar desde el año 23, cuando se publicó el Real Decreto nuevo de control de agua potable para la industria alimentaria, porque no ha quedado muy bien interpretado o no ha quedado muy bien determinado cómo vamos a aplicarlo a la industria alimentaria. Sí es verdad que la norma nos dice que, sin llegar a contradecir, por supuesto, la legislación, tenemos que hacer un análisis de riesgo del agua que estamos usando. Aquí vamos a hacer uso de la coherencia. ¿Dónde estamos usando el agua? ¿Vale? Nosotros vamos a usar el agua para la limpieza de las instalaciones, para la limpieza de superficie en contacto con el producto, para el personal, vamos a usar el agua como ingrediente. ¿Dónde vamos a almacenar el agua? ¿De dónde estamos captando el agua? Lo mismo no sería que vengan a suministrarla con cisternas, que tengamos una red municipal o que tengamos un suministro directo nuestro subterráneo o de un canal o de un río, ¿vale? Nosotros podemos tener el origen, ese suministro de agua de diversos lugares y podemos tener diversos usos también para el agua. Aquí, siempre teniendo en cuenta cuál es el requisito legislativo, nosotros vamos a determinar también nuestro plan de muestreo. Ten la precaución de definir bien todos estos parámetros en tu programa de agua potable, ¿vale? Nosotros vamos a tener en la norma lo que se llaman los programas de prerequisitos, ¿vale? Generales, y uno de ellos va a ser el de agua potable. Pues es aquí donde vamos a definir bien de dónde estamos tomando el agua,
qué usos le vamos a dar al agua, qué requisitos legislativos tendríamos para el control de agua y en función de todos estos parámetros evaluaremos el riesgo y ahí afinaremos y determinaremos cuál va a ser el muestreo. Este requisito también lo voy a enlazar con el siguiente, que sería el 4910.1, donde vamos a definir el plan de muestreo de calidad del aire. Este prácticamente podríamos decir lo mismo, ¿no? De dónde estamos tomando el aire y qué uso le estamos dando al aire. Aquí es verdad que no tenemos una legislación muy clara de las características que tiene que tener el aire según el uso que le estemos dando, pero sí que pues podemos encontrar normas internacionales de guía o normas que son recomendaciones, como puede ser la norma ISO 8573 o la norma británica, ¿vale? Nosotros podemos optar a estas recomendaciones para determinar qué tipo de aire tenemos y qué características va a tener este aire. Yo aquí te recomiendo que, por ejemplo, si estamos en una industria alimentaria en contacto directo, pues en función de si va a ser producto húmedo o no, tengamos una calidad de aire que según nos establece esta norma ISO 8573, porque tengamos una calidad del 121. Ahora vamos a tratar un requisito en el que se suele tener muchas dudas y realmente, bueno, pues yo veo que mis alumnos de mi plataforma me preguntan con bastante frecuencia. La planificación de las pruebas del funcionamiento del equipo de detector de metales. Siempre me preguntan, ¿cada cuánto tengo yo que verificar el correcto funcionamiento de mi detector de metales? ¿Vale? Este lo vamos a encontrar en el punto 4.12.5. Y la norma nos dice, oye, tenemos que establecer qué equipos y métodos vamos a implantar para detectar o eliminar materiales extraños. Y el primero que se nos viene a la cabeza es el detector de metales. Ya cada vez más también el rayos X. Pero bueno, según la norma IFS, ¿vale? Nosotros tenemos que planificar unas pruebas de funcionamiento porque tenemos que asegurarnos que están funcionando correctamente. Y estas pruebas de funcionamiento deben basarse según esa evaluación de riesgo. Aquí lo que te recomiendo es que realices pruebas diarias, por supuesto, antes del inicio de la producción, ¿vale? Para asegurarnos que, lógicamente, comenzamos a trabajar con un equipo en buen funcionamiento. Y estas pruebas periódicas, cuya frecuencia pues, va a depender del nivel de riesgo de contaminación, vamos a planificarlas según este análisis que vayamos a hacer. En general, te recomiendo realizar pruebas al menos cada turno de trabajo y documentar todos estos resultados. Aquí en este caso sería, pues ya como mínimo, al inicio y al final, ¿vale? De esta manera ya tenemos acotado todo nuestro turno de trabajo y nos aseguramos que el equipo ha estado trabajando correctamente en ese turno. Pero también es verdad que es importante que establezcamos un plan y un mantenimiento preventivo para asegurar la eficacia continua de este equipo. Y por supuesto minimizar el riesgo de contaminación. Y ahora vamos a ver si implantamos dentro de ese turno mayores controles o más número de controles. Porque el nivel de riesgo de contaminación que tengamos en la línea de producción se puede ver afectado por varios factores, como puede ser la naturaleza del producto, del propio proceso de producción, del entorno de trabajo, por incluso el personal que está involucrado. Vamos a tener en cuenta esta frecuencia y este tipo de mantenimiento, la velocidad de trabajo, ¿vale? También es un factor que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? El uso de materiales o ingredientes que van a contener esos cuerpos extraños o esos metales van a hacer que nos vayan a aumentar ese nivel de riesgo. Por eso es importante que nosotros evaluemos todos estos factores que te digo para determinar cuál sería este nivel de riesgo y así establecer ese plan de seguimiento, estas pruebas que hagamos preventivas para asegurarnos que están trabajando correctamente. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo que yo creo que así lo vamos a ver mucho más claro. Donde tenemos una industria que está basando, por ejemplo, a un ritmo de trabajo de un palet cada 3 horas, ¿vale? Y planifica ese control del detector de metales cada hora. Si aquí detectamos que está funcionando mal el detector de metales, tendríamos la capacidad de poder bloquear todo el palé que tenemos desde la última hora, porque ya hemos dicho que nuestro ritmo de trabajo es mayor, es decir, que cada 3 horas tenemos un palé. Pues si tenemos de manera intermedia controles, vamos a poder bloquear, ¿vale? Productos más acotados en el tiempo. Si lo hiciésemos totalmente al contrario, es decir, si nosotros hacemos un palé cada hora, pero tenemos un control cada 3 horas de nuestro detector de metales y detectamos que está funcionando incorrectamente, nos provocaría el tener que bloquear 3 palés, 4 palés en función del tiempo que hemos tenido de la velocidad de producción. Con esto lo que quiero decir es que, oye, adáptate a tu ritmo de trabajo donde puedas acotar bien el producto que se va a ver afectado ante este mal funcionamiento del detector de metales y que tengamos también o que pongamos en la balanza
el de bloquear productos operativamente prácticos y que sean fácilmente localizables. Aquí, bueno, pues eso, evalúa tu ritmo de trabajo y determina cada cuánto vamos a hacer el control del detector de metales. Si estamos trabajando en continuo, pues ya tú ahí estableces también un poco ese riesgo, pues cada hora, cada 2 horas, pero siempre piensa que en la planificación tiene que ser ajustada a la capacidad que tengamos de bloquear y de identificar los productos potencialmente no seguros por ese control deficiente. Siguiente punto que quiero analizar contigo sería en el 4.13.2 sobre la definición de las medidas de control de la gestión de plaga. Aquí, para determinar la medida de control y prevención de plaga, debemos de conocer muy bien y debemos de conocer con detalle qué tipo de plaga es susceptible de que vaya a aparecer en nuestras instalaciones, pues según nuestro entorno, según nuestra infraestructura, según los productos que estamos manipulando y almacenando. Para hacerlo de esta manera, pues si realmente asumimos que no tenemos conocimiento detallado, es donde vamos a contar con una empresa externa especializada. Pero tenemos que evitar en este requisito el copia y pega, porque te digo que es muy común, ¿vale? De estos planes de contención o estos planes de gestión de plagas. Vemos que hay siempre un copia y pega estandarizado de visitas mensuales y poco más, que no están adaptados realmente a la situación real que tengamos en nuestras instalaciones. Aquí lo que tenemos que hacer es redactar este programa de prerequisitos que sea con detalle y que, por supuesto, justificando cada medida preventiva y cada control adaptado a tu realidad. Aquí los resultados que obtengas en los diferentes controles y monitoreos son los que vas a necesitar para justificar lo que la norma nos habla de mantener, ¿vale? Las medidas y la actualización de tu plan de control debe estar justificado en función de estos resultados obtenidos. Es decir, que en una primera fase nosotros, cuando estamos implantando el requisito, tenemos que evaluar cuáles serían todos nuestros riesgos, ¿vale? Como hemos dicho, qué tipo de plagas vamos a tener o somos más susceptibles de tener en nuestras instalaciones. Y luego, una vez ejecutada esta planificación, está en la segunda parte que nos dice la norma del mantenimiento, del cumplimiento del requisito, pues ahí nosotros vamos a evaluar qué ha ocurrido a lo largo del tiempo donde hemos estado dando monitoreo a nuestra medida de control de plagas y qué resultados hemos tenido, para así ajustar nueva periodicidad para años siguientes, ¿vale? Porque como también yo siempre digo, los sistemas están vivos, es decir, nosotros tenemos que analizar los datos para mejorarlo, y también lo hemos hablado al principio de este podcast, tenemos que evaluar el dato para la mejora continua de nuestro sistema. Entonces, si vemos que a lo largo del año hemos tenido una incidencia mayor en determinados periodos, pues porque tenemos altas temperaturas o porque tenemos mayor cantidad de producto almacenado, ¿vale? Pues ahí es donde nosotros vamos a modificar esa periodicidad y la vamos a adaptar a esa necesidad puntual que tengamos sobre eso, ¿no? Sobre altas temperaturas o alta capacidad productiva, o porque tengamos unas obras activas en nuestras instalaciones y veamos que ahí pues tenemos que hacer un mayor control, ¿vale? Ahí es donde estamos justificando realmente que nuestro plan se adapta a nosotros y no hemos hecho ese copia y pega. Ahora quiero tratar un requisito que igualmente no es nuevo en la norma IFS versión 8, pero sí que es verdad que no se termina de entender correctamente y donde vemos que tampoco se implanta correctamente. A ver si ahora nos queda bastante claro, nos queda más claro el cómo hacerlo. Me estoy refiriendo al requisito del punto 5.1.1 sobre planificación de las auditorías internas. Sí es verdad que la norma nos dice, oye, tenemos que planificar nuestras auditorías cada 12 meses y no excedernos de los 15 meses. Pero esto no quiere decir que la planificación sea obligatoriamente cada 12 meses. Nosotros podemos tener auditorías internas intermedias o ejecutarlas cada 6 meses o cada 8, o podemos tener requisitos que nosotros queramos auditar cada semestre o cada trimestre y luego otros requisitos que sean cada 12 meses, ¿vale? Por supuesto, la norma nos dice que nunca más de 12 meses. Eso sí es verdad que lo tenemos bastante claro. Pero el que sea una periodicidad menor, tendremos que justificarla, o igualmente la periodicidad que nosotros, la planificación a la que nosotros adoptemos nuestro sistema, la tenemos que justificar en función del riesgo. Y no nos vale la frase típica de yo hago mis auditorías cada 12 meses, porque se nos queda corta, ¿vale? Yo la hago cada 12 meses por estos motivos, porque yo he evaluado mi riesgo y he determinado que la frecuencia de los 12 meses es adecuada a mi situación, ¿vale? ¿Y cuáles serían los criterios que nosotros tenemos que tomar para evaluar este riesgo? Bueno, pues aquí, por ejemplo, yo te propongo que evalúes según el número de desviaciones y no conformidades que se hayan encontrado en cada requisito, ¿vale? Lo mismo no es
un informe de auditoría interna bastante favorable en el que, bueno, pues se han encontrado 4, 5, 6 desviaciones, bueno, pues que un índice bastante bajito de desviaciones, dando lugar a entender que mi sistema está correctamente implantado, que tener un informe de auditorías internas con 27 no conformidades donde te da lugar a entender que tu sistema está, bueno, pues haciendo aguas, ¿no? Con lo cual tendríamos que hacer mucho más refuerzo con estos ejercicios de auditorías internas. Por eso digo que uno de los criterios que podemos usar sería el número de desviaciones. También sobre la gravedad del proceso. Tampoco es lo mismo tener, quizás que te digo, desviaciones en requisitos. Todos son importantes, ya lo sé, pero bueno, en requisitos más básicos, a lo mejor, pues de sobreinspecciones o ¿vale? Que tengamos requisitos con desviaciones sobre el plan de APPCC, sobre infraestructura de zonas de riesgo, donde, bueno, pues ahí podemos poner más en riesgo, donde ya el producto se ve involucrado y hay mayor riesgo sobre la seguridad del producto. Pues también podríamos optar a este criterio de evaluar la gravedad de ese proceso, ¿no? O de ese requisito frente a nuestro producto. Sobre la complejidad del proceso o incluso también otro requisito que tenemos que tener en cuenta sobre los requisitos de cliente, porque habrá clientes que también te digan, oye, yo quiero que me hagas auditoría de mis productos cada semestre, ¿vale? O cada 4 meses. Bueno, pues si es un requisito de cliente, también vamos a determinarlo. Datos que también nos van a dar lugar a saber si mi sistema de seguridad alimentaria es eficaz sería a través de las reclamaciones de cliente, no solo de las desviaciones, sino incluso las reclamaciones, que no es un nivel que a mí no es un punto que a mí me gusta mucho evaluar porque digamos que es ya en última instancia donde estamos fallando con nuestro sistema, es que el cliente se dé cuenta y no lo traslade a través de una reclamación. Pues la verdad que ahí ya sería, ¿no? Como última instancia. Pero bueno, para que tengas en cuenta un poco que debes de justificar que si tú la estás haciendo cada 12 meses o vas a planificar los requisitos y cada uno de ellos pues va a tener una periodicidad concreta, que siempre tenga ese respaldo de que lo hemos evaluado según unos riesgos y que los criterios que podemos optar serían, por ejemplo, el número de desviaciones, de reclamaciones o por la gravedad del proceso o la complejidad del proceso, ¿vale? Pero que siempre tengas esa justificación. No nos vale decir que yo lo hago cada 12 meses porque sí, sino que la justifiquemos. Y mira, de la misma manera te voy a enlazar con el siguiente punto, que sería en el 5.2.1 sobre la frecuencia de las inspecciones en fábrica, ¿vale? Aquí enlazamos 2 requisitos de la norma, uno que sería a nivel de gerencia, en el que nos dice que tenemos que establecer todos los medios para determinar qué apartados de mi industria yo tengo que inspeccionar, y ahora aquí nos dice, oye, en función de tu riesgo, evalúa cada cuánto tiempo vamos a inspeccionar cada uno de estos requisitos que previamente ya hemos determinado, ¿vale? Pues aquí te diría exactamente igual que con el tema de las auditorías internas. ¿Qué resultados históricos tengo yo de mis inspecciones? ¿Qué desviaciones estoy yo encontrando por cada zona o por cada área, ¿vale? O por cada periodo. Y así yo voy a determinar, oye, pues tengo que darle mayor refuerzo al ejercicio de las inspecciones, o todo lo contrario, mis instalaciones están súper bien mantenidas, mis departamentos de limpieza, de mantenimiento, de producción están muy bien implantados, están afianzados, no encuentro desviaciones en buenas prácticas, con lo cual tampoco tiene mucho sentido que yo esté haciendo inspecciones semanalmente, por poner un ejemplo, sino que sí es verdad que podría decir, bueno, pues las voy a ejecutar con una periodicidad mayor, por ejemplo mensual, y voy también pues dándole más oportunidad o más confianza a la implantación de mi sistema. Y ya por último, ¿vale? Quiero destacarte otro de los requisitos que también veo que se quedan más flojos a la hora de implantar, que sería en el punto 5.6.5 sobre la frecuencia de la revisión de los resultados analíticos, ¿vale? Aquí sí que es verdad que dentro del sistema, bueno, pues cuando se reciben esos boletines, ¿vale? De análisis, pues se están revisando. Realmente de nada sirve tener infinidad de boletines de análisis si no los estamos analizando, si no los estamos evaluando, si no los revisamos. En primer lugar, tenemos que identificar cuáles son los valores que están fuera de límites, ¿vale? Y, por supuesto, establecer acciones necesarias para restablecer esos valores. Bloqueo de producto, reprocesos, reanálisis, eso ya, bueno, pues ya está perfectamente implantado. Pero te voy a dar en segundo lugar un requisito que nos dice la norma, que es el que a veces pues lo obviamos un poco, es el identificar tendencias.
y el identificar el impacto que tienen los resultados sobre nuestros productos, ¿vale? Este análisis de tendencia puede ser usado como datos de entrada para verificar la eficacia del plan y, por supuesto, debería de ser incluido dentro de este informe. Nosotros tendríamos que evaluar, es verdad que depende también del tipo de actividad, del tipo de producto y de los análisis que estemos usando, no da lugar a analizar una tendencia, pero sí que tendríamos que tener claro, por ejemplo, qué analíticas hemos hecho a lo largo del año, un resumen de analíticas, qué resultados hemos obtenido, qué productos han sido determinados por el resultado analítico que estaban fuera de límites, qué parámetros son los que, pues puede ser que con mayor frecuencia tengamos fuera de límites, que no tiene que ser una tendencia del valor que se obtenga de ese parámetro, pero sí un poco que establezcamos índices o KPIs o unidades de medida para determinar un poco y analicemos qué tipo de análisis estamos llevando a cabo y cómo se están llevando a cabo, qué productos son más habituales que se vean afectados, qué estamos haciendo con estos productos, y esto es lo que nos va a dar lugar a ese dato de entrada para que en años siguientes podamos replanificar nuevos programas de análisis de producto. Nuevamente, oportunidad de mejora, ¿vale? Porque incluso te puedo decir, oye, quizás con este análisis que hagamos de estas tendencias podemos determinar que estamos analizando muchísimos más productos de los que sería necesario, con lo cual tenemos ahí una partida económica que pues la estamos, por así decirlo, desperdiciando y que podríamos usarla para otro tipo de actividades, con lo cual, ¿vale? Por darle esa visión un poco más de optimizar mi plan de análisis de producto, pues que hagamos ese análisis para determinar si mi plan se ajusta a lo que estamos necesitando. O puede ser todo lo contrario, que nos estemos quedando muy cortos a la hora de planificar y necesitemos analizar mayor cantidad de productos. Bueno, pues hasta aquí te he hecho un repaso rápido, superficial, también podemos decir, sobre los requisitos que se deben de implantar según el análisis de riesgo. Como ya te digo, en los apuntes que te puedes descargar de este podcast pues van a estar bastante más trabajados, y te voy a incluir todos los requisitos que te digo de estos 23, 24, 27 requisitos que tienen que estar evaluados según este riesgo. Quiero volverte a recordar, ¿vale?, que esto es mi interpretación y que es la aplicación del requisito, que tú puedes optar por otras vías. Y también te quiero destacar que este análisis de riesgo que hagamos sobre cada uno de estos requisitos, que también veo que es un fallo que encuentro o una mala interpretación que encuentro cuando estoy auditando a las industrias, es que no necesariamente tenemos que ajustarnos a nuestro plan de análisis de peligro cuando estamos analizando el riesgo de probabilidad, gravedad, con una matriz de 4 niveles, sino que cada uno de los requisitos que se evalúen según ese riesgo, nosotros nos podemos estar haciendo preguntas y obtener respuestas que te van a dar ese nivel de riesgo. Tenemos que evaluar, por supuesto, con qué frecuencia o con qué probabilidad puede ocurrir esos peligros, qué gravedad tendría sobre nuestros productos, sobre nuestros procesos. Pero no tenemos que ajustarnos o encasillarnos tanto a esa matriz que sí que estamos usando para el análisis de peligro en el plan de APPCC, ¿vale? Yo quería aclarar este concepto para que, pues así tengamos mayor diversidad a la hora de implantar los requisitos y seamos lo más amplios posibles. Y, por supuesto, ni que decir tiene que cada análisis de riesgo que hagamos de los peligros que tenga el requisito en sí tiene que estar siempre documentado. Docúmentalo en el documento, en el procedimiento, en la instrucción técnica aplicable a ese requisito. Si hemos hablado del control de agua potable, pues justifícalo en tu programa de prerequisitos de agua potable. Si estamos en el plan de análisis de producto, pues en esa instrucción que tengamos de análisis de productos, pues ahí es donde vamos a justificar. O incluso, te diría, en esa revisión anual que hagamos del plan de APPCC, o en ese informe anual de revisión por la dirección, ahí también podemos hacer un listado de todos estos requisitos que se tienen que evaluar a lo largo del año, donde tenemos que analizar esas tendencias, donde tenemos que ver ese histórico de datos y de los que vamos a poder, tirar o extraer ese histórico para determinar nuevas periodicidades a implantar a futuro en nuestro sistema de seguridad alimentaria, ¿vale? El lugar donde nosotros tengamos este análisis de riesgo, pues puede ser, como te digo, o bien esos procedimientos, incluso en informes anuales que hagamos de revisión del sistema. Allá donde tú lo tengas,
¿vale? Seguro que estará bien colocado, siempre que tú seas capaz por supuesto, de acordarte, de revisarlo y de poderlo mostrar en tus próximas auditorías de certificación para justificar las determinadas implantaciones que has hecho del requisito y así puedas justificarlo en una auditoría. Recuerda, siempre deberá de estar documentado. Aquello que no está documentado no existe, con lo cual podríamos interpretar que no está implantado. Y algo que no está correctamente implantado ya sabemos que implica una desviación en el sistema de seguridad alimentaria. Y por continuar la cadena, ¿qué significa tener desviaciones? Pues que podemos correr el riesgo de perder la certificación a un nivel extremo o de bajar nuestra puntuación a la hora de obtener nuestro nivel de certificación. Así que bueno, para tu previa a tu próxima auditoría de certificación, acuérdate, todos estos requisitos que requieren de ese análisis de riesgos para justificar el cómo lo estamos implantando, tiene que estar documentado. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Marife Montes. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte miembro y podrás descargar los apuntes de este podcast y de todas las publicaciones en exclusiva que se publiquen en mi web. Por un precio muy ajustado, vas a recibir cada semana contenidos exclusivos de alto valor para sacar el máximo provecho a tu sistema y resolver todas tus dudas en inocuidad alimentaria. Suscríbete en marifemontes.com. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Chao.